que es conocido como equinococosis también, o la enfermedad hidatídica, o hidátida, o quiste hidatídico, puede abarcar a una gran área de cobertura epidemiológica en lo que es Cusco, ¿no? Entonces, el agente causal que produce esta zoonosis es el parásito que se conoce como Taenia echinococcus. Taenia echinococcus en este caso de la especie Granulosus, pertenece a la clase Platelminto, es una orden, es un cestode, es una tenia, ¿no? Y el género es el Echinococcus. El Granulosus fue descrito en 1782 y hay otros como el Multilocularis, Patagónicos, el Boyeli y el Oligartus, ¿no? Frecuentes en Sudamérica, el Echinococcus granulosus, el Boyeli y el Multilocularis también en algunos casos. El resto de especies se pueden ubicar en otras latitudes del planeta, ¿no? Esta tenia normalmente tiene una longitud de 3 a 6 milímetros y en la porción distal una parte grávida que puede eliminar entre 500 a 800 huevos de multiplicación de estos parásitos, ¿no? Estos huevos se expulsan básicamente en materias fecales del perro, ¿no? Contaminando todo lo que es el suelo, ¿no? Básicamente, donde se puede luego, por un tema de huéspedes intermediarios, dar una consecuencia de todo lo que es el ciclo de la infestación parasitaria, ¿no? La forma larvaria o llamada embrionaria, ¿no? Luego de ser ingerido el huevo, la parte intestinal, llega a la porción del intestino delgado y puede liberarse por efecto de los jugos gástricos el embrión hexacanto. Este embrión hexacanto se pega, se adosa a la parte del tejido sanguíneo intestinal, pasa al tejido sanguíneo hepático por las venas de la vena, vasos anexos de la vena porta, luego pasa por las suprahepáticas hacia la cava inferior, luego al ventrículo, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y luego a los pulmones, ¿no? Entonces, este ciclo evolutivo básicamente se da continuamente en el caso de que no sea controlado, ¿no? Puede llegar a afectar, como decía, el hígado, vaso, intestinos, pulmones, ¿no? En general el encéfalo, los riñones, la hipodermis, ¿no? Entonces, también se conoce que ya una vez establecido el quiste podría crecer 1 centímetro por año, pero depende básicamente esto de la inmunología del paciente, ¿no? Este es el ciclo que se conoce, que va desde el embrión hexacanto en la parte intestinal hacia las venas anexas de la vena porta. Va a haber una localización hepática por las suprahepáticas hacia la cava inferior a corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho y hasta los pulmones, arteria pulmonar derecha, izquierda y al pulmón, ¿no? Luego de eso pueden regresar hacia el corazón derecho por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, luego el ventrículo izquierdo y luego hacia la parte sistémica por el ventrículo izquierdo. Acá tenemos la misma infestación, las carnes de perro, carnes de cerdo que van consumiendo, por ejemplo, vísceras con quistes. Acá el perrito que lleva en sus intestinos estos quistes, ¿no? Y luego pues que hay ingesta con los niños que juegan con esos perritos, las ovejas, el ganado, el cerdo, y luego va a llegar al hombre ya adulto con esta misma técnica que hemos visto, llega a tener quistes hepáticos en el hígado, pulmón, riñón, intestino, cerebro, corazón y otros órganos, ¿no? Y eso hemos visto porque yo, por ejemplo, he operado un caso de un paciente que tenía un quiste en el corazón, ¿no? Hay casos bastante complicados que se pueden dar, ¿no? Pues acá, por ejemplo, vemos que este es prácticamente el contexto de un quiste donde está la adventicia, la hidátide en la parte interior, el líquido hidatídico, la arenilla hidatídica, las vesículas hijas que están dentro de lo que sería el quiste, ¿no? Y aquí también tenemos a lo que sería las vesículas prolíferas. Las vesículas prolíferas tienen estos tamaños, medio micrómetro, ¿no? Y también vemos que en la capa protectora del quiste tenemos a la lámina germinativa y la quitinosa, ¿no? Y el excoles, que también habíamos conversado, con la cabeza de la tenia. Bueno, y aquí vemos prácticamente que la sintomatología no es tan florida. Al principio casi no siente, el paciente acá como si nada,
Ya cuando crece el quiste, uno recién empieza a tener dolor en el pulmón, en la pleura, o a toser con sangre, ¿no? Hemoptisis. Va a tener otro tipo de problemas mayores. Entonces es ahí cuando recién uno se da cuenta que el niño o el joven está con la contaminación, está infestado el quiste, ¿no? Ahora, el otro caso que puede ocurrir, que de un momento a otro empieza el paciente a presentar tos, con sangre, con líquido salado y expectoración con algunas membranas blanquecinas, ¿no? Y eso va a generar ya el efecto de vómica, que es la complicación de la hidatidosis pulmonar. Algunos signos que tenemos, en lo que serían las placas radiográficas, es, por ejemplo, el signo del mango, como vemos acá, en la placa radiográfica vamos a ver como si fuera una zona pelúcida, donde podemos ver el contenido aéreo y también líquido de lo que es la lesión hidatídica. En esta imagen vemos el signo del camalote, ¿no? Donde se encuentran prácticamente las membranas del quiste hidatídico nadando en el líquido, ¿no? Es el signo del camalote. Luego tenemos el signo del neumoquiste o neumoperiquiste, que habla de una complicación, de probable complicación del quiste, ¿no? Aquí tenemos el signo del doble arco, ¿no? El superior corresponde a la adventicia y el inferior a la hidátide. En el signo E, que es el signo del doble círculo, igual, solamente que acá se ha evacuado el quiste, ha salido toda la membrana, el líquido, y ahí los círculos externo e interno corresponden a la adventicia y el interno a la hidátide, ¿no? Insuflada. Y el signo del pañuelo, que es otro signo, donde está prácticamente arrollado o enrollado en el fondo de la cavidad adventicial las membranas hidatídicas. Esos signos radiológicos podemos verlos en las placas. Dentro de los estudios que corroboran el diagnóstico, el más sensible y el más específico es el Western blot, ¿no? El Western blot tiene un porcentaje de sensibilidad y especificidad del 100%. Entonces, frente al arco quinto o ELISA, preferimos el Western blot. Otros estudios de diagnóstico son las tomografías abdominales, que sí o sí, cuando tenemos una sospecha de hidatidosis pulmonar, tenemos que también pedirle al paciente la ecografía abdominal. Eso es obligatorio, ¿no? Porque con eso podemos corroborar que no haya también quistes en el hígado. Y el otro estudio es la tomografía o la tomografía helicoidal multicorte, para definir definitivamente a qué nivel se encuentra la lesión hidática. Acá tenemos una imagen, una placa simple de tórax, con un quiste hidatídico en el lóbulo inferior izquierdo. Es una imagen circunferencial, radiopaca, de contenido homogéneo. Ocupa 2/3 inferiores del hemicampo pulmonar izquierdo. Tenemos los rebordes homogéneos, casi son simétricos, ¿no? No hay irregularidades. Cuando hablamos de algunas masas tumorales, sí podemos ver el patrón de lo que sería el borde, un poco irregular, ¿no? Acá tenemos quistes en el lóbulo inferior derecho, en el lóbulo superior izquierdo, ¿no? Son quistes bilaterales, quistes múltiples, como vemos acá el doble halo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 quistes acá, tanto en el lado izquierdo, en el lado derecho. Eso es lo que se ve en una radiografía y esto es lo que se ve en una tomografía, ¿no? Multiquistes, ¿no? Multiquistes. ¿Hay alguna clasificación de los quistes? Sí, de acuerdo al tamaño, podemos ver que podemos tener quistes hidatídicos hasta 4 centímetros, son pequeños, medianos hasta 8 centímetros de diámetro, grandes hasta 12 centímetros de diámetro y gigantes mayores a 12 centímetros. Respecto a lo que es cantidad, los quistes pueden ser únicos o múltiples, ¿no? Los múltiples, que pueden ser más de 2, 3, hasta 4, pueden ser diseminados, ¿no? De acuerdo a la ubicación podemos tener quistes unipulmonares, bipulmonares, de acuerdo a la complicación, quistes no complicados o quistes complicados. Si clasificamos el quiste de acuerdo al tiempo de complicación, complicaciones hasta los 7 días, más de 7 días, ¿no? Variantes del paciente, obviamente va a depender de la edad, sexo, embarazo, estado general, si hay anemia, hemoptisis, infecciones agregadas, etcétera, ¿no? Y los órganos comprometidos, como habíamos hablado, pueden ser pulmones, corazón, hígado, vaso, cerebro, etcétera, ¿no?
Tratamiento, puede haber un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico se puede utilizar sintomáticos para la fiebre, el dolor, la infección, antibióticos, drenaje postural. Como antiparasitarios podemos usar el albendazol. El albendazol en adultos, por ejemplo, utilizamos 400 miligramos cada 12 horas hasta por 90 días, ¿no? En el caso que lo ameritara el tratamiento. Un quiste mayor a 4 centímetros de diámetro, ya no es recomendable hacer tratamiento solo antiparasitario, sino tiene que hacerse un tratamiento quirúrgico. Entonces, quistes mayores a 4 o 5 centímetros, de preferencia no usar tratamientos antiparasitarios, sino menores a 4 centímetros, sí, pueden todavía ayudar a reabsorber o eliminar el quiste, ¿no? En cambio, quistes mayores a 5, 6, 7 centímetros ya es un poco más difícil y más bien podríamos complicar si utilizamos antiparasitarios. Un quiste no complicado, que es grande, se recomienda no utilizar todavía antiparasitarios en un primer momento. Y sí se usan antiparasitarios después de la intervención quirúrgica. Entonces, aquí es interesante porque definitivamente en la parte hepática, cuando hay quistes hepáticos, sí puedes utilizar quistes antiparasitarios vía oral, ¿no? Sea el tamaño que fuere. En cambio, en un quiste pulmonar, el antiparasitario se puede usar o cuando el tamaño del quiste tiene menor a 4 centímetros o con la parte postoperatoria, ¿no? Para el tratamiento quirúrgico, bueno, después del tratamiento quirúrgico, podemos utilizar por 90 días el tratamiento antiparasitario, ¿no? Y en el tratamiento quirúrgico tenemos varias técnicas. Tenemos la técnica de Barrett, que es la más común. Consiste primero en aislar el parásito, inactivarlo con hipersodio o suero salino, hipertónico. Una paraquistectomía, una quistectomía, un tratamiento de la cavidad, el cierre de la fístula broncopleural. Igual podemos ver la técnica de velar de Pérez Fontana, ¿no? Que es una técnica que tiene todo el ABCD de lo de arriba, más la resección de la adventicia, que es la de velar de Pérez Fontana. La de Armand Hugón es la técnica del parto, como vamos a ver, y que ahí tiene el aislamiento del parásito y la inactivación, ¿no? Otras técnicas pueden estar la de Allende Langer, las de Cuña, resección segmentaria, lobectomía, neumonectomía, etc. Aquí tenemos una técnica que consiste básicamente en el lado A, hidatidocentesis, extracción de la membrana hidatídica, ¿no? Cuando la hidatido es hialina. En el B, que es esta recta, hay hidatidocentesis, extracción de la membrana hidatídica, cuando la membrana no es hialina. Y en la C, acá vemos que la membrana es hialina, se hace la maniobra del parto de la hidatido, ¿no? La de Armand Hugón. Aquí tenemos una serie de casos, ¿no? Estamos hablando de más de 1000 casos, en la que en una secuencia vamos analizando qué tipo de quistes son los más frecuentes. Con los años van aumentando en el país. La mayor cantidad corresponde a sexo masculino que el femenino en esta evaluación de casos. Las edades más frecuentes entre 21 y 30 años, luego de 11 a 20 años. O sea, es frecuente en niños. Es frecuente en niños y de 0 a 10 años también. De 11 a 20 años y de 0 a 10 años tiene una alta incidencia de parasitosis. Bueno, de la presencia de los quistes que se evaluaron en esta serie de casos, 921 unipulmonar y 86 bipulmonar. Quiere decir que la mayor cantidad de pacientes que llegaron para ser operados son unipulmonares, quistes bipulmonares. Estos bipulmonares son en menor cantidad, ¿no? Y entonces acá también podemos ver la complicación y la no complicación. Pacientes complicados, que son la mayoría que llegan a los establecimientos, por lo general cuando ya tienen una vómica, cuando han hemoptizado, tienen un porcentaje mayor, ¿no? 49% respecto a los otros. El quiste hidatídico no complicado, bueno, podría verse cuando se retira directamente el quiste por la técnica de Armand Hugón o de la del parto, ¿no? Y también vemos en esta serie de casos que las mayores localizaciones de los quistes fueron en la base, puede ser por la gravedad o por el tipo de bronquio, la localización es mayor en las bases, o sea, en los lóbulos inferiores, ¿no? Igual acá, y hablando de la técnica quirúrgica que se utiliza, la mayor cantidad de cirugías son las de técnica de Barrett, o llamadas como quistectomía más capitonaje, en mayor porcentaje. Luego vendrán las lobectomías, las resecciones en cuña, quistectomías abiertas, neumonectomías, bilobectomías, segmentectomías y algunas bilaterales simultáneas que también se llegaron a hacer.
Es la técnica de Armand Nubón, lo del parto. Como hemos visto, se ve, es la periquística la que se retira y luego sale todo el quiste hidatídico, ¿no? Complicaciones sí pueden haber, ¿no? Sangrado, infecciones, fístulas broncopleurales que vamos a ver en algún momento. Habrán algunas fugas si no se hace una buena sutura. Por ejemplo, acá tenemos el lóbulo superior, inferior y el medio, donde había un quiste al medio, se ha hecho la resección, se han suturado los bordes. En la seguridad social tenemos unas grampas autoestáticas. En vez de hacer ya toda esta sutura, utilizamos nada más las grapas. Y sí sellamos los bronquios que a veces están burbujeando, para evitar que a la larga no se abran, ¿no? Tenemos un quiste, un nivel hidroaéreo, aquí está, frontal. Cuando se apertura el tórax, llegamos hasta la zona, se cobertura alrededor del quiste de la membrana con un poco de apósitos húmedos con hipersodio para que no haya diseminación, se inactiva el quiste con suero salinizado y luego se empiezan a salir, pueden salir 1, 2, 10, 15 o cientos o no, miles también en algunos casos hemos tenido. Acá tenemos un quiste hidatídico intraventricular, ¿no? Interventricular, que también nos decidimos a operar cuando ya lo detectamos, ¿no? Listo, entonces aquí podemos ver algunas complicaciones postoperatorias, sí. Fugas de aire prolongado pueden darse, fístulas broncopleurales, en un mayor porcentaje son las fugas de aire, que pueden ir bajando, infecciones de herida operatoria, empiemas pleurales, hemorragias postoperatorias, se pueden dar también abscesos pulmonares, neumotórax, problemas de atelectasia en la zona de la cirugía puede ocurrir, ¿no? Entonces, esto puede dar neumonías a la larga, ¿no? Y esto respecto a lo que sería la hidatidosis pulmonar. Hay un casito que yo presenté en China, justamente, a ver, vamos a ver, el año 2019 que estuve en Shanghái. Ahí presentamos este caso porque todos los cirujanos que fuimos al stage de cáncer pulmonar para cirugía laparoscópica o toracoscópica, presentamos una serie de casuística y en este caso yo hice la presentación de un niño de 8 años, de 7 años que operamos el año 2018. Él es Oscar, donde hay lesiones tanto en el pulmón derecho, como ven acá un quiste complicado, prácticamente reventado. Este niño es de Santiago, vive acá cerca. Sus padres son docentes y todo, pero sin embargo, este niño seguro pues jugaba con los perritos, no había mucha situación de mejorar ese aspecto sanitario, y bueno, tuvo grandes complicaciones, ¿no? A la larga. El niño vino con esta lesión, como ven acá, prácticamente todo el pulmón izquierdo y parte del pulmón derecho. Una vez de que se realizó la primera intervención, el pulmón quedó así, mejor, sin el quiste, ¿no? Y entonces, a la espera de cómo evolucionaba este otro lado. Lo cierto que al mes y medio, operamos el lado, una vez que se operó el lado derecho con una quistectomía, quedó muy bien el lado derecho, como lo ven acá, el pulmón está enterito, y aquí tenía todavía el contenido de un quiste grandazo. Tuvimos que hacer la lobectomía, pero terminamos en neumonectomía porque había un grado bastante avanzado de afectación del pulmón izquierdo. Entonces hicimos la neumonectomía, se retiró todo el pulmón izquierdo. Y vemos que quedó así, y después de unos días de la operación, empieza a haber este problema en el lado derecho. Empezaron a romperse algunos de los, probablemente de las suturas o los puntos que se hicieron en la quistectomía o el capitonaje anteriormente. Entonces, era una emergencia que teníamos que operar, porque fíjense, este niño sin pulmón izquierdo, solo con pulmón derecho y una parte ya lesionada, sí o sí era de alto riesgo de fallecer, ¿no? Pues entramos a sala y empezamos a corregir este problema que se había generado, ¿no? Fíjense acá, neumotórax, el pulmón está pequeño, yo le puse un drain para ayudar, pero viene de abajo. Sí, entonces esa es una complicación que se puede haber dado, ¿no? Perfecto. Acá igual, fíjense acá, el pulmón ya quedó en ese momento con una lesión importante. Se entró a reparar, cerramos realmente todas estas lesiones y ese que no tenía ya pulmón izquierdo, salió el niño, ¿no? Entonces ahora actualmente
la imagen de la cirugía pulmonar derecha queda así, y de la izquierda así. Toda esta parte blanca es básicamente lo que sería el líquido que ha sellado la caja torácica izquierda. Entonces ya Oscar mejor, con un pulmón derecho compensando el izquierdo, fíjense acá, una lengüeta inclusive que hace acá, que compensa el lado izquierdo, ¿no? Acá. Entonces, esto es lo que podemos comentar de los quistes que se presentan a nivel de nuestra región, ¿no? Acá entonces tenemos esto, tenemos estos. Hay otro tipo, fíjense, quistes múltiples, antes lesionados. Acá está el equipo de cirugía biotrocoscópica, acá en Cusco. Hemos hecho justamente una capacitación con el doctor Diego González, que es uno de los mejores cirujanos del mundo en cirugía torácica. Y hicimos la práctica con ovejitas, todo para empezar a hacer la cirugía biotracoscópica, ¿no? Entonces es importante los avances que se puede hacer estando en nuestra región, pero trayendo también colegas de fuera que o muchas veces enseñamos o aprendemos de ellos que a innovar técnicas para ver que obviamente en Cusco se puede hacer todo tipo de cirugías. La idea es un poquito tener un poco de trabajo en equipo, ¿no? Es la idea, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces hasta acá lo de hidatidosis pulmonar. ¿Alguna pregunta al respecto? Quizás alguna duda. Doctor, una consulta. En caso de que, ¿cuál sería el manejo en caso de que se puedan romper estos quistes al momento tal vez de operar? Bueno, al momento de operar, si se complica, puede hacer una reacción anafiláctica, va a haber broncoespasmo, entonces el anestesiólogo va a tener que utilizar broncodilatadores, ¿no? Atropina, algunos broncodilatadores, por ejemplo, corticoides que podrían ayudar a a mejorar la apertura bronquial si hubiera una reacción inflamatoria o anafiláctica al líquido hidatídico, ¿no? Sí puede ocurrir, pero es cuestión de manejar, como les digo, se puede hacer manejo con algunos, por ejemplo, algunas drogas que ayuden a compensar tanto la parte hemodinámica y la bronquial, ¿no? Sí, porque hacen broncoespasmo muchas veces, ¿no? El paciente empieza a desaturar, entonces ahí es cuando nosotros utilizamos algunos broncodilatadores, ¿no? Gracias, doctor. La aspiración, porque acá ponemos tubos selectivos, ¿no? Tubos de intubación selectiva. Si operamos el lado derecho, el tubo tiene que ir hacia el lado izquierdo. Si operamos el izquierdo, al lado derecho, y así sucesivamente, ¿no? Porque el tubo de doble lumen tiene doble entrada, ¿no? Uno para una parte bronquial y uno para otra parte traqueal. Entonces eso maneja básicamente el anestesiólogo. Entonces, aspiración, utilizar medicación para evitar el broncoespasmo. Y por lo demás, el acto quirúrgico continúa como debe ser, ¿no? Lobectomía, semetectomía, quistectomía, cualquiera de ellos. ¿Mm? ¿Alguna pregunta más, quizás? Doctor, buenas tardes. Una consulta. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para una intervención quirúrgica de estos quistes? Bueno, que el paciente tenga anemia, hay que reponer sangre, procesos infecciosos severos, que tenga soporte de drogas cuando esté inestable, pacientes que de repente no tengan tolerancia pulmonar, o sea, el parénquima pulmonar que vamos a retirar y con el que se quede le dé soporte muy escaso, ¿no? O sea, para eso se hace una prueba de scan ventilación perfusión para saber si el pulmón que queda va a suplir a todo lo que se está retirando, ¿no? Eso es lo que hay que hacer al momento de proponer una intervención. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Lucas Santiago.
Presente, doctor. Ujú. ¿De qué dependerá? A ver, ¿qué te imaginas? ¿Cuánto tiempo de antiparasitario deberíamos dar a los pacientes? ¿De qué dependerá? ¿Y en qué casos dijimos que se debe dar antiparasitarios? Doctor, ¿cómo que en qué caso dependerá? O sea, me refiero a... ¿En qué casos damos antiparasitarios? A ver, en una hidatidosis pulmonar. En todos los casos, ¿qué cuidados tenemos? ¿Cuánto tiempo de antiparasitario se puede dar después de una cirugía? ¿Qué es lo Ah, que ya, medimos? después de la cirugía, generalmente puede ser de 2 a 3 semanas, después no post. Meses, Oh, digo, 90 días. 90, sí. 2 a 3. Ya. Ya, ¿y en qué casos? A ver, en un quiste hidatídico no complicado de 10 centímetros de diámetro, ¿le darías antiparasitario? Según lo que hemos conversado. Bueno, podemos dar, como hemos dicho, hasta 90 días en quistes que sean no complicados, que sean quistes moderados, por ejemplo, que no sean pequeños, menos de 4 centímetros. Doctor, pero Pues, dar no debería, el antiparasitario en esos momentos puede hacer reducir el quiste o no, o más bien es lo que hace es no, evitar la proliferación de quiste. cuando es menor de 4 centímetros puede resultar. Pero cuando es mayor a 4 centímetros, lo que se dice es que puede más bien generar una lesión de la membrana que envuelve, ¿no? La adventicia que envuelve al quiste, y puede complicarse el quiste. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? ¿En qué caso se da y cuándo no se da? O sea, no se daría en quistes que no son complicados, que tengan mayor a 5 centímetros de tamaño, por ejemplo, ¿no? En ese caso no se recomienda, ¿verdad? O sea, doctor, llegando a una conclusión, digamos, si yo le daría antiparasitarios a un paciente que tiene quistes de más de 5, o por lo menos, este produciría debilidad en la pared del quiste y este podría reventarse por así, dentro del... Claro, podría complicarse, exacto. Para evitar eso, no se da antiparasitarios en ese tipo de quistes y se espera la intervención quirúrgica, ¿no? En cambio, un quiste hepático sí puedes dar sin ningún problema. Porque si se complica, sale a esa cavidad cercana al hígado, no va a llegar a un árbol bronquial, ¿no? Que sería un caso más delicado. ¿Mm? Muy bien, a ver. Ay, Jacqueline Nelvi. Sí, doctor, tenía una pregunta respecto a las recidivas. A ver. O sea, ¿con qué frecuencia, si ya se ha extirpado un quiste, puede recidivar este? No está muy claro el porcentaje, ¿no? Pero es por lo menos del 5% lo que podría ocurrir en una recidiva, ¿no? Efectivamente, sí se puede dar. Hemos tenido muchos casos que no se ha cuidado bien el tema de usar la inactivación de quiste, o hacer un buen lavado, o utilizar esas compresas con hipersodio, donde sí a la larga esta diseminación se ha dado en la pared torácica. No solamente a nivel pulmonar, sino en los mismos, entre las costillas, ¿no? En la parte de la pleura parietal. Hemos tenido algunas intervenciones donde se ha tenido que limpiar nuevamente toda la zona de la pared pleural, de la caja torácica, para poder retirar o limpiar algunos de estos quistes, ¿no? Depende mucho también del estado de inmunidad del paciente, ¿no? Si el paciente luego de una intervención genera buenas defensas y una buena alimentación, probablemente no se vaya a repetir muy frecuentemente. Pero si hay otros condicionantes como la diabetes, desnutrición, cuadros que obviamente bajan las defensas o el estado nutricional, pues una posible recidiva podría ser más factible, ¿no? Ahí sí los porcentajes se incrementan. Gracias, doctor. Muy bien, jóvenes. La siguiente tenemos
tuberculosis pulmonar, ya, y podemos ir avanzando también nuestras exposiciones. Creo que tenían que armar 6 grupos u 8 grupos, depende de la cantidad de alumnos que son, y ahí los temas que les hemos planteado para que vayan ustedes seleccionando, igual en ese mismo orden, ¿no? Epidemiología, generalidades, signos y síntomas, ¿no? La clínica, laboratorio y ayuda al diagnóstico, imágenes, el tratamiento que se da, ¿no? Los temas quirúrgicos que podemos utilizar y las probables complicaciones. En esa secuencia más o menos pueden presentar también sus casos.